Usted está viendo Discovery Channel. Regional Live presenta. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1990, un ladrón de bancos disfrazado aterrorizó un área de Chicago. Era experto en armas, conocía los procedimientos policiales, era inescrupuloso, golpeaba duro y desaparecía rápido. La policía y el FBI supieron que la única forma de detenerlo era atrapándolo en el acto. Pero su inusitada violencia era difícil de predecir. Los archivos del FBI. El ladrón de bancos promedio suele robar unos $3,000. Sin embargo, algunos lo arriesgan todo por el botín. En los suburbios de Chicago, un ladrón disfrazado comenzó una serie de robos, siendo cada vez más violento. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en New York. Rastreando al ladrón, los agentes descubrieron que no estaba solo y que haría todo para no ser capturado. Adicción al crimen. ...5 de marzo de 1990... Chicago, Illinois. En un banco del sur de la ciudad, los empleados comenzaban lo que creyeron sería un día de trabajo normal. En el vecindario reinaba la tranquilidad. Hasta las 10. El ladrón disfrazado amenazó con matar a quien no siguiera sus órdenes. Las cajeras sabían que no debían intervenir. Solo duraría unos segundos. Cuando estuvieron a salvo, llamaron a la policía. La patrulla de la policía de Chicago más cercana fue la primera en responder. Los testigos dijeron que era un hombre blanco de 1,80 m de alto. Pero no vieron detalles de su rostro, ya que estaba disfrazado. Usaba guantes y llevaba una radio policial. El hombre era agresivo y usaba su arma semiautomática con confianza. No dejó huellas y las cámaras de seguridad no revelaron ninguna otra pista inmediata. La policía recorrió el área con la esperanza de hallar otro testigo. Una mujer que vivía cerca del banco dijo que le pareció haber visto al ladrón. Ella dijo que en el momento del robo vio a un hombre que parecía llevar una barba falsa subirse a un pequeño auto de 4 puertas. No anotó la matrícula, pero le dio a los oficiales una descripción del auto. Buscando a cada auto que coincidiera con la descripción, pronto hallaron el que creían había usado el ladrón para escapar. Estaba abandonado a pocas calles del banco. El oficial se aproximó con precaución ante la posibilidad de que hubiese alguien dentro. Pero estaba vacío. Había una toalla de papel cubriendo el encendido que estaba roto.
Los registros mostraron que se trataba de un auto que había sido robado de un estacionamiento 4 días antes. Pero la revisión del auto dio pistas del ladrón. El robo de un banco es un crimen federal, así que la policía se contactó con el FBI en Chicago. El agente Bill Keefe, un veterano supervisor del FBI en Chicago, ha recibido decenas de llamadas acerca de robos a bancos. En esa época estábamos muy ocupados con los robos a los bancos. Un día tuvimos 2 en el mismo momento. Estábamos atendiendo hasta 3 robos por semana. Casi todos eran cometidos por aficionados, sin un plan previo, y luego estos eran atrapados rápidamente. Pero cuando el escuadrón de robos a bancos vio los reportes del robo en el lado sur de la ciudad, notó cuán preciso fue el asalto. Obviamente estuvo muy bien planeado. Pensaron que no debía ser el primer asalto del ladrón de barba, ni que tampoco sería el último. 2 meses más tarde, el ladrón con la barba falsa robó un banco en el suburbio de Libertyville. No satisfecho con el dinero de las cajas, le ordenó a un cajero abrir la bóveda. Dijeron que una radio policial le permitía saber si alguien había accionado una alarma silenciosa. El ladrón escapó con miles de dólares en efectivo. Pero esta vez, una cajera recordó la matrícula del auto en el que escapó. Mientras la policía de Libertyville buscaba el auto, los agentes del FBI de Chicago entrevistaron a los cajeros. El agente especial Hank Schmidt supo que el ladrón fue más agresivo esta vez. Controlaba a la gente con un arma. Los intimidaba apuntándoles al rostro con ella. Le apuntaba directamente a sus rostros cuando les hablaba, lo cual atemorizó a los cajeros y a los clientes. Las entrevistas no brindaron pistas, pero la policía halló el auto en el que escapó, a unas pocas calles del banco. Una vez más, el vehículo había sido robado 3 días atrás. Y como antes, el ladrón usó una toalla para ocultar el encendido roto. El agente especial del FBI, David Childry, era parte del escuadrón de robos. Supieron de un robo anterior en Wilmette, Illinois, y pensaron que había sido cometido por el mismo hombre. Una fotografía de una cámara de vigilancia les brindó una escalofriante pista. Había una muy buena foto del ladrón tomada mientras estaba en una posición que llamamos posición del tejedor. Es una posición de disparo que se le enseña a los oficiales de policía, a los agentes del FBI. Esta persona podía haber recibido algún tipo de entrenamiento en una fuerza. Si era así, podría saber cómo se realizaban las investigaciones, por lo cual sería muy difícil atraparlo. En noviembre de 1990, este huidizo ladrón robó un banco en Wheeling, Illinois. Un cajero accionó la alarma antes de que le advirtieran que no lo hiciera. Mediante la radio, el ladrón oyó a la policía respondiendo. No huyó del banco, lo cual sería la reacción normal de un ladrón de bancos. Están allí para llevarse el dinero, no para un enfrentamiento con la policía. Se quedó en el banco mientras la policía respondía. Él le apuntaba al cajero y hacía una cuenta regresiva desde el 10. Parecía saber cuánto tiempo tenía antes de que la policía respondiera, lo cual daba más pistas de que podría ser un policía. Mientras los robos continuaban, parecía que el ladrón elegía sus objetivos en diferentes jurisdicciones para complicar la investigación. Ningún banco fue asaltado 2 veces.
Los robos eran en lados opuestos de la ciudad. Por ejemplo, si había uno en el lago Michigan, luego cometían uno en Schaumburg o el Crook Village. O quizás al norte, en el condado de Lake, por ejemplo en Libertyville. A medida que atacaba en los nuevos suburbios, el FBI debió coordinar a varios departamentos de policía. En Palatine, Illinois, el jefe de policía John Couso, que era sargento detective en esa época, leyó acerca del caso y supo que el ladrón escapaba en autos que pertenecían a empleados del centro comercial. Los robaba luego de que llegaban a su trabajo. Robaba uno de los autos de los empleados, sabiendo que no sería reportado como robado durante al menos 8 horas. Sabíamos que tenía 8 horas para ir con el vehículo hasta donde lo necesitaría antes de que alguien descubriera que lo habían robado y tuviera pedido de captura. Cuando abandonaba los autos, el ladrón ponía todo su esfuerzo para interferir con la investigación, limpiando las huellas digitales y no dejando rastros que pudieran delatarlo. Fue obvio que estaba al tanto de las técnicas que tenemos para recolectar evidencias de los métodos policiales. Finalmente, los agentes no hallaron ninguna evidencia de valor en ninguno de los autos. El ladrón de barba cometió 7 robos a mano armada en bancos del área de Chicago, entre enero de 1990 y febrero de 1991. Luego, los robos cesaron. Volvimos a revisar lo que habíamos hecho hasta ese momento, buscando detalles que hubiésemos pasado por alto. Quizás había sido encarcelado, quizás se mudó de estado, quizás estaba muerto, no sabíamos nada. El caso de este ladrón permaneció bajo llave durante 9 meses. El 4 de noviembre de 1991, Kevin Maher, un oficial de policía de Palatine, estaba en medio de su ronda diaria. Un oficial inexperto iba junto a él para aprender los procedimientos. Iba hacia el sur por la calle Quentin, cuando vi a un vehículo dirigiéndose hacia el norte. Miré por mi espejo lateral y creí ver que su licencia estaba vencida. Así que giré en U y le dije a mi acompañante que iríamos a verificar si la matrícula de ese automóvil había vencido y que si era así, le enseñaría a detener a un auto en la vía pública y a ingresar los datos en la computadora. Supuestamente sería una detención de rutina. La persona que conducía el vehículo viró bruscamente en el camino y frenó. Instintivamente, Maher protegió a su pasajero. El ladrón de barba estaba de regreso. En noviembre de 1991, una detención de rutina en el área de Chicago se tornó violenta cuando un hombre le disparó al oficial de policía Kevin Maher. Quedé en un estado de shock porque esto sucedió a las 11 de la mañana. Estábamos en una calle tranquila y fue como una simple emboscada. Los primeros disparos que realizó el ladrón atravesaron el parabrisas, hiriéndome en el hombro, y varios fragmentos del vidrio me cortaron la oreja izquierda. Hubo disparos, oficial herido. Smith y Euclid, oficial herido. Deme su ubicación, por favor. Estamos en Smith y Euclid. Estoy herido, necesito una ambulancia. A todas las unidades, hay un oficial herido. Repito, oficial herido. La llamada del oficial herido fue transmitida por la frecuencia policial de emergencia de la Policía Estatal de Illinois. 4, Schaumburg está en camino. La policía y los paramédicos acudieron desde más de una docena de suburbios aledaños. Maher advirtió que uno de los disparos que atravesaron el parabrisas
había sido apuntado al centro de su cabeza y lo habría matado si no se hubiese movido a un costado para proteger a su acompañante. La policía de Arlington pregunta si queremos un rastreo aéreo. Mientras los paramédicos atendían a Mohammed, los oficiales lo interrogaban. Por ser oficial de policía, era el testigo perfecto. Al estar entrenado para recordar detalles, les dio una descripción del agresor, la matrícula del auto, el tipo de arma y la dirección hacia la que luego escapó. La policía comenzó la búsqueda del criminal. Más de 100 oficiales se unieron a la búsqueda. A 3 calles de donde ocurrió el ataque, la policía halló el vehículo del agresor. Central 8144, a todas las unidades, acudir a Plum Grove y DuPont. 10-4, mensaje recibido. Había sido robado del estacionamiento de un centro comercial 5 días antes. El jefe de policía de Palatine, John Couso, se dio cuenta del peligro. Si alguien está dispuesto a dispararle a un oficial de policía en una detención de rutina, entonces es capaz de dispararle a cualquiera. Su determinación para escapar es mucho mayor que su preocupación por la seguridad de cualquiera de los oficiales de la ley o de cualquier ciudadano común. Couso ayudó a coordinar la búsqueda del mortal agresor. De inmediato trazamos un perímetro con la ayuda de la policía del condado, la estatal y los oficiales locales que había en la zona. Teníamos perros en el lugar, había helicópteros, les notificamos a las escuelas de la zona que cerraran sus puertas. Los técnicos en evidencias comenzaron a trabajar en el auto. El encendido estaba roto. El daño había sido cubierto con toallas de papel. Buscaron huellas que ayudaran a identificar al ladrón. Pero no hallaron ninguna. El escuadrón canino entró en escena con sus perros, los cuales están entrenados para recordar el olor de un lugar específico y luego seguir ese aroma, ignorando los demás. Pero el rastro terminó no muy lejos del vehículo. A pesar del esfuerzo masivo, el sospechoso había conseguido escapar. Puede informar por radio que estamos liberando a las unidades que no sean las del condado de Cook, la de Rolling Meadows, la de Arlington y las unidades que aseguraron el perímetro. Para obtener más recursos, llamaron al FBI y a su supervisor, el agente especial Bill Kidd. Me llamó el jefe de policía para que acudiera al departamento de policía de Palatine. Habían obtenido un identikit y estaban aclarando las circunstancias en que ocurrió el hecho. Durante casi 2 años, Kidd y su escuadrón habían trabajado en el caso del ladrón de barba. Les pedí si podíamos echar un vistazo al auto que encontraron, y cuando miré el encendido, supe que era nuestro ladrón de bancos. Tras ser atendido, el oficial Maher fue a la estación a mirar las imágenes que tomó la cámara de vigilancia del ladrón de barba. Dijo que el ladrón de bancos era parecido al hombre que le disparó. Dedujimos que iba camino a cometer otro robo. Sabía que una vez que el oficial pidiera datos de la matrícula, descubriría que es un auto robado. Sabía también que si el oficial se acercaba a él, no podría explicarle acerca de las armas. El ladrón de barba había aumentado su nivel de violencia. Este sujeto no iba a detenerse. Íbamos a tener que hallar un método realmente innovador para lograr identificarlo y acusarlo. O tendríamos que atraparlo en el acto. El jefe Couso junto a varios investigadores.
Luego de la búsqueda inicial, creamos una fuerza multijurisdiccional en nuestro departamento de policía. Teníamos al FBI, a la policía estatal, a la policía del condado de Cook y todas las agencias locales de la zona y aquellas que tuvieran que ver con los robos del ladrón de barba. Dado que el sospechoso parecía conocer el procedimiento policial, debieron modificarlo. Sabíamos que era un violento ladrón de bancos que usaba una radio. Ya no volvimos a dar la ubicación del banco a través de la radio. Utilizábamos un código para cada banco en particular. El escuadrón esperaba que los oficiales que patrullaban la zona pudieran usar los códigos para responder a las denuncias de robo sin que el ladrón se diese cuenta. Confiados en que en algún momento el ladrón de barba continuaría su serie de robos, la policía comenzó a vigilar los bancos de toda la región. El 18 de noviembre, 2 semanas después de que le dispararan al oficial en Elk Grove Village, Illinois, los oficiales de policía no vieron nada sospechoso en uno de los bancos que estaban en su recorrido. Pero más tarde, esa misma mañana, una mujer que salía de una tienda cercana sí lo hizo. 2 personas, evidentemente disfrazadas, estaban entrando en un banco. Dos semanas después del incidente con el policía en Chicago, y que fue relacionado con el ladrón de barba, este reapareció en Elk Grove Village, Illinois, esta vez con un cómplice. Mientras un testigo fuera del banco llamaba a la policía, los ladrones daban su golpe, mientras su cómplice montaba guardia. La operadora del 911, advertida acerca del ladrón de barba, usó el código preestablecido para alertar a los oficiales, sin revelar la información en la frecuencia policial. También alertaron al FBI. El agente especial Hank Schmidt advirtió sobre un nuevo peligro. En algunos casos el ladrón dispara su arma cuando amenaza a los empleados, así que la posibilidad de un hecho de violencia está siempre latente. Esto es obviamente aún mayor cuando tenemos a 2 personas que están armadas. En el banco, la gerente le explicó que no podían acceder a la bóveda de apertura retardada. La operadora le dio instrucciones a la testigo para que huyera en caso de que hubiera disparos. Con el dinero de las cajas, los ladrones huyeron. Sin saber que la policía ya estaba advertida, un cajero accionó la alarma. Los policías de Elk Grove Village se aproximaron con sirenas apagadas, rodeando silenciosamente el banco. Si los ladrones seguían dentro y oían a la policía, podrían tomar rehenes. Los oficiales corrían aún más peligro, de acuerdo con el jefe de Palatine, John Gozel. Por primera vez teníamos a 2 sujetos de barba robando el banco. Eso aumentó nuestro sentido de la urgencia aún más. Ahora teníamos que lidiar con 2 hombres armados cuando las fuerzas del orden llegaran al banco. 2600, can you call the bank, find out if they have a problem? Mediante la operadora, la policía habló con los empleados del banco. La gerente dijo que los ladrones ya se habían ido. Los oficiales debían estar seguros. Los ladrones podrían estar apuntándole a la gerente y obligándola a mentir. La operadora le pidió que enviara a un empleado afuera para hablar con la policía. La gerente le dio la descripción de la mujer que saldría. Tiene un collar marrón y ropa de color blanco y negro. Es una mujer de unos 25 años, de rasgos indígenas, 1,5 metros de contextura pequeña. 2600, está saliendo. La veo venir. Hola, ¿sabe algo acerca del robo? Sí. ¿Hay algún herido dentro? No. La empleada le aseguró que los asaltantes se habían ido y que no había nadie herido dentro. Los oficiales se movilizaron para cerciorarse de que era cierto. Uno de los testigos nos dijo que
Creía que la segunda persona, de contextura más pequeña, podría ser una mujer disfrazada de hombre. Luego del robo en Elk Grove Village, la policía halló 2 autos con el encendido característico del ladrón. Había más evidencias de la precisión de estos criminales. Para salir limpio luego de dejar el lugar, abandonó a una calle del banco al primer auto al que todos los testigos lo vieron subirse. Avanzó a pie un par de calles y luego se subió al otro vehículo que había dejado allí previamente para escapar en otro auto que nadie reconociera. Todos los autos eran similares, según el agente especial Dave Childry. Pudimos identificar los autos que utilizaba por el tipo, la forma, el tamaño. Lo desapercibido que pasaban eran autos muy comunes. Los robaba, luego los guardaba durante algunos días antes de usarlos para escapar. Los policías pidieron que se los notificara de los autos robados en los centros comerciales de la zona. Tuvimos éxito obteniendo información acerca de los autos de este tipo que fueron robados en los suburbios del noroeste y en la ciudad de Chicago. Teníamos esa valiosa información todas las semanas. En algún punto de la ciudad, esperaban hallar el vehículo de escape luego de que el ladrón lo hubiese robado, pero antes de que lo usara en el robo al banco. Semanas después, el oficial Tom Polanski estaba vigilando el estacionamiento de un complejo de apartamentos en Niles, Illinois, cuando vio uno de los autos robados en su lista. Parecía ser un trabajo del ladrón de barba. El acuerdo fue que si hallaban a uno de esos y resultaba ser robado al verificar la matrícula, lo dejarían allí y nos notificarían. Y eso ocurrió. Entonces comenzamos a vigilar el vehículo. Los agentes del FBI y los detectives de Niles lo vigilaban las 24 horas desde un apartamento vacío desde el que se veía el auto. El 13 de diciembre supimos que la policía de Rolling Meadows había localizado otro auto robado que podría ser uno de los autos del ladrón de barba. El jefe Couso estaba seguro de que tenían razón. Estos 2 vehículos en particular habían sido robados en 2 grandes centros comerciales. Ambos eran propiedad de empleados de las tiendas. El modus operandi era perfecto. Comenzaron a vigilar al segundo auto. La policía de Rolling Meadows se puso en marcha. Compartieron su tiempo, sus detectives y su información con nuestros agentes las 24 horas del día. Para asegurarse de que el ladrón no se les escapara, el FBI quiso instalar dispositivos de rastreo en ambos vehículos. Pero no podían hacerlo donde estaban estacionados. Una noche muy tarde, se llevaron los 2 autos. Y los reemplazaron por otros iguales durante un par de horas. Fue un movimiento arriesgado. El ladrón podría regresar en cualquier momento y ver a los agentes o a los autos cambiados. En el estacionamiento del FBI, los técnicos instalaron un dispositivo de rastreo remoto en cada vehículo. También lo equiparon con un dispositivo de detención que le permitiría a los agentes detener el motor del auto a distancia. Regresaron los autos a sus lugares y aguardaron. Transcurrieron días. Existía la duda en nuestras mentes de que quizás nos había descubierto, de que tal vez nos vio alguno de nosotros o a un oficial de policía entrar y salir del apartamento desde el que vigilábamos el auto en Niles, o que quizás vio a alguien cerca del auto en Rolling Meadows. Pensamos que podía abandonar ambos autos y no aparecer nunca más. No estábamos seguros, no lo sabíamos, pero estábamos decididos a vigilar a ambos autos, hasta que algo nos probara lo contrario.
Una semana más tarde, la vigilancia dio resultados. Una camioneta llegó y un hombre se aproximó a uno de los autos. Esta era, en mi mente, una acción a todo o nada. Esta era nuestra única oportunidad. Si la perdíamos, nos descubriría. Esperaban terminar con los robos del ladrón de barba pacíficamente, pero nadie había olvidado que la última vez lo habían tenido rodeado. En 1991, mientras los investigadores del área de Chicago vigilaban dos autos robados que creían serían usados por el ladrón de barba, en su próximo golpe, un hombre se acercó a uno de los autos. El hombre había llegado hasta el auto en una camioneta conducida por otra persona. Cuando se alejó del lugar, la camioneta lo siguió. Los investigadores no pudieron identificar a ninguno de los dos conductores. Debían ser cuidadosos. Si eran vistos por el ladrón de barba y su cómplice, estos podrían comenzar a disparar. Pero los técnicos del FBI habían instalado un dispositivo de rastreo en el auto, permitiendo que los agentes lo siguieran a distancia. El sospechoso estacionó el auto cerca de un banco en los suburbios. Oyendo los informes, el agente especial supervisor, Bill Kidd, creía que finalmente habían hallado su blanco. Cuando estos vehículos estacionaron cerca de un banco, nos corrió una gran adrenalina y supimos que íbamos a atraparlos. Este auto era el primero con el que escaparían en el robo al día siguiente. Los agentes creían que los dos sospechosos irían a recoger el segundo auto robado en Rolling Meadows. Tenían razón. Ese vehículo también contaba con un sistema de rastreo. Los agentes de vigilancia siguieron al auto que creían era el segundo vehículo de escape. Lo siguieron hasta un depósito de herramientas a unos 32 kilómetros del banco, donde la pareja lo dejó. Con ambos sospechosos en la camioneta, los agentes ya no tenían los beneficios del sistema de rastreo y debían seguirlos de cerca. Siguieron a la camioneta hasta Hanover Park, Illinois, y la vieron estacionar junto a una casa. Ahora el agente especial, Dave Childrey, pudo identificar a las personas. Teníamos una matrícula y dos vagas descripciones de esta gente, un hombre y una mujer. Los registros de la matrícula indicaron que esa camioneta pertenecía a Jeffrey y Jill Erickson. El FBI y la policía trabajaron toda la noche para saber más de ellos. Investigamos mucho. Llamamos a departamentos de policía e intentamos saber quiénes eran estas dos personas. Buscábamos un registro de arrestos previos, pero no hallamos nada. Durante este proceso recibimos una información que decía que Jeffrey Erickson había sido oficial de policía. En 1986, Jeffrey Erickson trabajó como oficial de patrulla en un suburbio de Chicago. Se distinguió como un hábil tirador, pero no estaba interesado en las tareas diarias del trabajo, como detenciones del tránsito o el papeleo. Estaba a punto de ser despedido cuando renunció. Los registros también mostraron que Jeffrey Erickson abrió una tienda de libros usados a principios de 1991, la época en que el ladrón de barba desapareció.
Parecía que él y su esposa Jill, una estudiante universitaria de química, llevaban una doble vida, usando el dinero de los robos a los bancos para llevar una vida de clase media. Quizá no tendría un aspecto peligroso, pero el agente especial Schmidt sabía que lo era. Al ser una persona entrenada, sabe cómo reaccionaremos. Puede anticiparnos. Y si tiene entrenamiento con armas, tendrá un manejo más profesional de las mismas, lo cual representa una gran amenaza para nosotros. Los investigadores consideraron esperar hasta que los Erickson se acercaran al banco al otro día, pero decidieron no arriesgarse a que hubiese disparos cerca de los empleados o los clientes. Teníamos lo suficiente como para no tener que atraparlos cerca del banco. Lo más seguro sería que cuando se acercara al auto robado, lo arrestáramos. Mientras las unidades de vigilancia observaban la casa del sospechoso, un equipo SWAT estaba preparado cerca del auto en el estacionamiento del depósito de herramientas. El jefe de policía, John Coulson. El equipo SWAT se preparó. Todos estaban ya advertidos de su actitud y sabían que podría disparar primero, así que lo tenían en cuenta. Por la mañana, estaban listos para que los Erickson hicieran su primera movida. A media mañana, las unidades de vigilancia nos avisaron que la camioneta estaba dejando el lugar con al menos a 2 personas. Se dirigían hacia donde nosotros estábamos vigilando el auto robado. El equipo de vigilancia nos dijo que el señor Erickson descendió del vehículo en un estacionamiento adyacente. El FBI había instalado un dispositivo de detención en el auto robado, el cual podrían usar para detener el auto a distancia. Lo vimos girar en la esquina de ese otro estacionamiento, ir hasta el vehículo. Lo vimos subirse a él y ponerlo en marcha. Erickson se distrajo con el problema del auto. El equipo SWAT entró en acción. ¡Salga del auto! ¡Fuera del auto! ¡Coloque sus manos donde pueda verla! ¡Aléjese de ese bolso! ¡Baje del auto! Sabía que la presión acerca de disparar o no disparar es una decisión que toma una fracción de segundo. Y los agentes del orden no desean tener que dispararle a alguien si pueden no hacerlo. Nadie quiere matar a alguien de ese modo. Creíamos tenerlo controlado. Tras intentar llegar a su bolso 2 veces, Erickson finalmente siguió las órdenes. Si hubiese sacado del bolso un arma, habría sido una situación completamente diferente. Yo le pregunté mientras lo transportábamos luego del arresto a una prisión federal. Al haber sido oficial de policía, ¿sabías que un gesto como ese podría haber hecho que te disparen? Y me dijo, creí que me dispararían en la cabeza y todo se terminaría rápido. En el auto, los agentes buscaron el bolso de Erickson y hallaron las herramientas del ladrón de barba. Armas cargadas, una radio de la policía, guantes, una barba y una peluca. Su equipo para robar bancos que había en ese bolso fue muy útil para el caso. Sin toda esa información o esa evidencia, lo habríamos arrestado por robar autos. Pero arrestar a Jeffrey Erickson era solo la mitad del trabajo. En el estacionamiento adyacente, el equipo SWAT se acercó a la camioneta. Jill Erickson podría estar dentro. Los agentes comenzaron a perseguirla.
La persecución atravesó 11 jurisdicciones suburbanas, llegando a los 180 kilómetros por hora. Un bloqueo en el camino no funcionó. Había efectuado varios disparos desde la camioneta, ya sea los oficiales que la perseguían o la gente del tránsito. Los agentes estaban muy preocupados de que pudiera haber víctimas civiles inocentes. Los agentes le dispararon a los neumáticos traseros. La camioneta giró en una zona que los investigadores sabían que no tenía salida. Le bloquearon el camino. Al no frenar la camioneta, debieron disparar. Advirtieron dentro un movimiento. Entonces, un agente del FBI se acercó cautelosamente. Quien conducía presentaba heridas. Una sola y autoinfligida herida de bala. Era Jill Erickson. Más tarde, esa noche en el hospital, ella murió. El agente especial, Hank Smith. Nosotros creemos que debe haber habido un pacto entre ambos de que no serían arrestados. Ella ese día llevó a cabo su parte del pacto y ese día él decidió, por alguna razón, no hacerlo. Dentro de la camioneta había cartuchos vacíos, sangre, fibras, otras municiones y otras armas. Había un rifle con varios cartuchos de municiones. Todo ese vecindario se había transformado en una pesadilla. Había proyectiles que Jill había disparado a los costados de las casas y en los autos estacionados. El FBI obtuvo una orden federal de registro para el hogar de los Erickson. Encontramos algo de efectivo, pero lo que más me impresionó fue el enorme arsenal que había. Un intento de arresto en esa casa habría provocado un enfrentamiento. En los lugares donde en otras casas uno hallaría un cuadro o una estatua o adornos, allí había un arma. Entre las armas, hallaron un rifle de asalto semiautomático calibre .223, usado en la agresión al oficial Kevin Marr. El jefe John Kozel supo que un enfrentamiento habría sido mortal para ambos bandos. Las armas que tenían eran tan buenas como las de cualquier fuerza del orden en cuanto a poder de fuego. La mayoría de las armas largas que había, el tipo de munición que utilizaban, habría atravesado un chaleco antibalas. Otro descubrimiento en la casa nos habla de la mente de la pareja. Una de las cosas que hallamos, irónicamente, fue que en la televisión, en la videocasetera, estaba puesta la película Bonnie and Clyde y estaba puesta justo en la escena en que Bonnie y Clyde son acribillados y mueren. Y eso era obviamente algo que siempre miraban antes de salir a cometer un robo. Aunque uno de los ladrones estaba muerto y el otro arrestado, la violencia no había terminado. El juicio a Jeffrey Erickson comenzó el 13 de julio de 1992. La evidencia obtenida en su contra era abrumadora. En todas las conversaciones con la oficina de la fiscalía, el juicio iba muy bien. Estaban
entusiasmados acerca de la evidencia que teníamos y pensaban que sería suficiente como para encerrarlo. Pero luego de que se emplazó una sesión de la corte el 20 de julio de 1992, dos oficiales llevaron a Erickson y a otros prisioneros a un elevador. Erickson aún estaba vestido para ir al juicio. Los prisioneros se dirigían a la camioneta que los llevaría al centro correccional metropolitano. Cuando el elevador llegó al estacionamiento, de algún modo, Erickson había logrado quitarse las esposas. Erickson le disparó al oficial Bill Franks en la espalda y la cabeza y lo mató. Al ser sorprendido, Franks no tuvo tiempo de desenfundar su arma. Mientras el asesino escapaba hacia la calle, el oficial de seguridad de la corte y antiguo detective de la policía de Chicago, Harry Belomini, lo enfrentó. Erickson le disparó al veterano policía en el pecho. Pero antes de morir, Belomini llegó a dispararles, hiriendo fatalmente a Erickson. Se hallaba a solo 12 metros de la multitud cuando murió. La cuestión es que se usaron todos estos recursos para atrapar a un solo individuo. Fue capturado y llevado a la corte. Uno piensa que el caso ya está cerrado. Pero por desgracia, la única persona que pudo detener a este sujeto resultó ser un valiente e intrépido policía llamado Harry Belomini, quien agonizando le disparó y mató a Jeff Erickson. Bill Franks estaba recién casado y era un joven y prometedor alguacil que tenía tan solo 9 meses de carrera. Harry Belomini era un veterano con 31 años en la fuerza. 2 de sus hijos son también oficiales de policía en Chicago y continuarán su legado.